Buenas tardes a todos, hermanos y hermanas. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, hermano, hermano. estamos bien. Sí, muy Lo bien. único que por ahí está llorando el bebé. Sí, permítanme un momento que nomás deje llorar el bebé. Que lo están cambiando. Yo creo que él es el que quiere predicar, hermano. Yo Yo creo. creo que quiere hablar. Sí. Se quisiera, hermanos, que si ustedes tienen ahí su Biblia, por favor, leyéramos ahí en Proverbios capítulo 23, versículo 3. Dice allí, permítanme un momento, hermanos, perdón. Hoy sí. Dice, con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirmará. Hermanos, esta ocasión, después del saludo y desear que el Señor les bendiga a todos, quiero que traigamos a nuestra mente y recordar algunas cosas que son importantes para nuestra fe cristiana y también, hermanos, ver ese punto importantísimo, hermanos, acerca de nuestros hogares. Esta ocasión, hermanos, yo quisiera hablarles a ustedes acerca de los hogares piadosos o los hogares, hermanos, que son devotos al Señor. Frecuentemente, hermanos, queremos que los hogares que nosotros formamos tengan estabilidad económica, estabilidad emocional. Buscamos la felicidad y buscamos también la permanencia. Queremos hogares sólidas, familias felices, hermanos, y la estabilidad, la felicidad y la permanencia es algo que Dios quiere que así sea. Desde que Dios forma el hogar, hermanos, allá en Génesis, eh, Dios lo hace, hermanos, porque en ese caso de Adán y Eva, Dios estaba viendo que había una necesidad y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, entonces yo le voy a dar una ayuda idónea. Y posteriormente a eso, Dios les dice, miren, fructifíquense y llenen la tierra. Y eso, hermanos, Dios lo establece con la finalidad de que el hombre, y en ese caso también la mujer, bueno, se complementen, sean felices. Y eso, hermanos, dentro del hogar, la estabilidad, la felicidad, la permanencia, es algo que el esposo necesita, es algo que la esposa necesita. Y por supuesto, hermanos, es algo que los hijos necesitan. Los hijos necesitan seguridad, paz, apoyo, ayuda, que eso va a formar su carácter, que eso va a formar, hermanos, moldear también parte de su temperamento. Hay situaciones, hermanos, que se están saliendo de las manos en los hogares cristianos. Frecuentemente, hermanos, y por el testimonio de algunos hermanos, eh, se nos ha informado de que en Estados Unidos, por ejemplo, están sacando las oraciones, las lecturas de la Biblia en las escuelas, porque esa parte espiritual, hermanos, no le interesa al mundo. Y hasta cierto punto eso es algo normal porque el mundo, hermanos, los que no piensan, los que no creen en Dios, tienen sus ojos vendados por Satanás. Pero antes de seguir comentando eso, hermano, quiero decirle que en nuestros hogares,
cuando de nosotros los padres depende, hay gran orgullo, hermanos, en que nuestros hijos puedan optar una buena carrera, puedan optar una buena carrera académica y llegar a ganar un buen sueldo. Pero eso, hermanos, es bueno, pero a la larga no es lo más importante. Porque el aspecto espiritual, hermanos, esa permanencia, esa estabilidad espiritual es más importante que lo que nuestros hijos, nuestra esposa o nosotros como esposo podemos llegar a tener. Hermanos, Dios provee el consejo para cultivar esos aspectos espirituales en nuestra familia. Dios, hermanos, quiere hogares estables, hogares felices. Y esa piedad, hermanos, y por eso estoy titulando a esta reflexión hogares devotos al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque el comentario que hice yo acerca de que en los Estados Unidos se quiere sacar las oraciones, se quiere sacar la lectura de la Biblia, y nosotros, hermanos, nos admiramos de eso. Y decimos, ¿cómo es posible que quieran evitar cosas buenas dentro de las escuelas? Pero sabe, hermano, que lo más lamentable no es que hayan sacado la oración, la lectura de la Biblia en las escuelas. Lo más lamentable, hermanos, que estas actividades espirituales que le dan identidad, que le dan estabilidad espiritual a nuestros hijos y a nuestra familia, nosotros mismos, los hogares que estamos, somos culpables de esos mismos pecados. Somos culpables, hermanos, que lo mismo que están haciendo en las escuelas de excluir a Dios, muchas veces nosotros como cristianos somos culpables de esa misma acción. Nosotros, hermanos, muchas veces queremos ser cristianos solamente cuando vamos a la reunión de la iglesia. Queremos, hermanos, ser hijos de Dios solamente cuando estamos reunidos los días domingos, cuando estamos reunidos los días miércoles. Pero la piedad, hermano, y la devoción al Señor, es cierto, está en la iglesia, está en la reunión de la iglesia. Pero quiero decirle, hermanos, que esa piedad y esa devoción de Dios deben nacer en el hogar. Por eso, hermanos, la sociología nos dice que la base de la sociedad es la familia. Hermanos, y ese principio bíblico también, pero en ese principio también es bien bíblico, porque de acuerdo, hermanos, cómo estén las familias dentro de la comunidad cristiana, así vamos a tener iglesias locales. Si una familia, hermanos, es indiferente a las actividades espirituales como familia, lo va a hacer a las actividades espirituales de la iglesia. Y es que la piedad, hermanos, la fe y la devoción a Dios nacen en el hogar. La piedad, hermanos, y todos los aspectos espirituales bendicen el hogar y hace posible, hermanos, que en el hogar exista la paz, que en el hogar exista la permanencia, que en el hogar exista, hermanos, una devoción fuerte hacia Dios. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando nosotros solamente somos cristianos en la reunión de la iglesia? Hay tres aspectos que yo quiero, hermanos, que analicemos en este punto, porque la devoción, hermanos, como ya lo dije, la devoción, la piedad, el temor de Dios, hermanos, se siembra en el hogar. Y me recuerdo en este momento, hermanos, cuando Pablo enseña acerca de los ancianos y dice, escribiéndole al joven Timoteo, que los que no gobiernan su casa
no pueden gobernar a la iglesia de Dios. Porque para poder desempeñar esa función dentro de la iglesia, tienen que haber aprendido y tienen que haber desarrollado y tienen que haber practicado principios, hermanos, del hogar, en el hogar o en la familia, para poder aplicar esos mismos principios en la iglesia. Hermanos, dentro de la reunión de la iglesia, podemos nosotros tener una apariencia de espiritualidad. Podemos, hermanos, entregarnos a la alabanza o a los himnos. Podemos, hermanos, tener reverencia al escuchar de la palabra de Dios. Que podemos tener, hermanos, una conciencia y una entrega a la hora del Señor. Podemos orarle al Señor con todo el corazón en la reunión de la iglesia. Pero ¿qué, hermanos, hay de nuestra adoración, de nuestra entrega a Dios en devoción, en adorar a Dios como familia? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos tomamos tiempo para orar con nuestros hijos? ¿Cuánto tiempo, hermanos, nos tomamos de orar con nuestra esposa y nuestros hijos? Como esposos, ¿cuánto tiempo nos tomamos de orar con nuestra esposa? ¿Se dan cuenta, hermanos, por la práctica, que muchas veces nosotros estamos excluyendo a Dios, así como esas universidades ateas, porque estamos excluyendo a Dios? Fíjense, hermanos, de que aquí Proverbio nos enseña algo bien importante, dice, con sabiduría se edificará la casa. Y nosotros, hermanos, principalmente los sacerdotes, por decirlo de alguna manera, los padres de la familia, la cabeza de la familia, somos uno de los principales responsables. Y ese comentario va para nosotros los varones. Muchas veces, hermanos, nosotros acudimos a ser la autoridad de la casa, a ser la autoridad del hogar, que la esposa tiene que sujetarse, pero cuando nosotros vamos a los ejemplos bíblicos donde ya se trata de demostrar y asumir una responsabilidad como guía, nos, nos damos cuenta, hermanos, que no hay diferencia entre lo que hacen las universidades que han sacado a Dios de las aulas y nuestra actitud como principales sacerdotes, como principales guías del hogar. Entonces, la sabiduría, hermano, no es saber solo lo que la Biblia dice. La sabiduría es saber aplicar el conocimiento bíblico dentro de nuestro propio hogar. Hermanos, y ninguno de los que estamos aquí, a excepción de un recién convertido, puede abogar al argumento de ignorancia. ¿Cuántos, hermanos, años lleva usted como cristiano? 5, 10, 15, 20 años. Y dentro de ese tiempo que usted lleva como cristiano, de su familia como cristiana, ¿cuántas veces ha adorado usted? Y quiero, hermanos, ampliar un poquito acerca de esta devoción, porque la devoción al Señor, la piedad a Dios, hermano, en eso estamos involucrados los, los integrantes de la familia. Y cada uno de nosotros está en la obligación de asumir su responsabilidad para tener un hogar estable, feliz, espiritual, que contribuya a la espiritualidad, a la edificación también de la iglesia.
Quiero decirle, hermanos, que como hijos, como padres o esposos, como madres y esposas, cada uno de esos tres integrantes tienen responsabilidades y tienen obligaciones dentro del hogar. Y eso, hermanos, es algo que Dios ha establecido y que muchas veces nosotros lo sabemos y que nosotros, hermanos, escuchamos y a veces leemos en la Biblia. Pero una cosa es, hermanos, que nosotros sepamos eso y otra, el conocimiento o la sabiduría, hermanos, que el conocimiento nos da, establezcamos, sepamos vivir sabiamente de una manera espiritual al Señor o de una manera espiritual en el cual nosotros contribuyamos a ser unos hogares devotos a Dios. En Efesios capítulo 6, versículo 4, hermanos, encontramos que la primera parte o la primera acción de un hogar piadoso va a ser enseñar esa devoción hacia nuestros hijos. Nosotros como padres y las hermanas como madres cristianas, hermanos, tenemos una tremenda responsabilidad de llevar a nuestros hijos por el camino del Señor. Y eso se enseña, hermanos, dentro de nuestro hogar. Por eso dice Efesios capítulo 6, versículo 4, perdón, Efesios capítulo 6, versículo 4, dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Miren la responsabilidad. Yo me quiero enfocar, hermanos, sobre la disciplina y la amonestación. Porque, hermanos, hablar de esta responsabilidad de los padres, estamos hablando, hermanos, de una disciplina. La Biblia se refiere a una instrucción y que de la instrucción depende de la disciplina, pero también significa corrección. Y la corrección no es más, hermanos, que la instrucción en acción. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que como padres estamos llamados a corregir y a enseñar a nuestros hijos. Pero por favor, hermanos, más allá de la teoría, más allá, hermanos, de lo que nosotros podemos leer y podemos hablar, quiero decirle que el primer escalón para poder sembrar esa devoción, hermanos, en nuestros hijos, no es que los pongamos a leer un libro, no es de hecho que siquiera lean todo en la Biblia, sino que el primer, hermanos, ejemplo es, perdón, el primer paso para sembrar la devoción en nuestros hijos es nuestro ejemplo como padres, ejemplo como madre. Porque si usted, hermano y hermana, como hijos de Dios, no le dan no le dan la importancia a Dios, no le dan la importancia a la devoción a Dios en la familia, así van a crecer sus hijos. Y que si usted o nosotros, hermanos, desde pequeños, no damos el tiempo, no le damos la importancia a nuestros hijos cuando son pequeños, cuando sean grandes, hermanos, eso ya no se va a poder. Había un hermano, bueno, de hecho ahí está el hermano que no ha fallecido, ahí está el hermano. Dejó, hermanos, crecer a sus hijos. Y cuando la hija mayor llegó, me parece a los 19 años, tuvieron una discusión y el hermano le pegó un par de cinchazos. Lo que la hermana hizo, era hermana, es lo que la hija.
La hermana hizo es agarrar sus cosas y se fue de... Escuchen, hermanos, lo que el hermano debió hacer de pequeño. No lo hizo y cuando fue grande. Pero el principio de la sabiduría, hermano, comienza con la enseñanza. Y a la par de la enseñanza, hermanos, va a ir el ejemplo. Y sabe, hermanos, que nosotros como padres y madres, nuestros hijos deberían anhelar estar a la par de nosotros. Hermanos, yo crecí con un padre en el que cualquier cosita le pegaba a mi mamá. Crecí, hermanos, con un padre que cualquier cosa nos pelaba a la pistola a mi hermana, a mí y a mí. Pero yo, hermanos, yo estoy queriendo romper ese ciclo, porque yo no le quiero dar ese mal ejemplo a mi padre. Hermanos, si usted, quiero decirle, si usted le ha dado una buena carrera académica a su hijo, a su hija, licenciado, abogado y lo que usted quiera, las mil carreras que usted quiera, pero si esa hija, ese hijo, no anhela estar cerca de usted, relativamente usted ha fracasado como padre. Si usted, hermano y hermana, es una persona, un cristiano devoto al Señor, una persona piadosa, yo no estoy diciendo que sea perfecto, pero si es una persona que se esfuerza por buscar al Señor, ese mismo ejemplo, van a seguir y va a haber estabilidad en tu hogar. De hecho, hermanos, este punto solamente lo estoy enfocando de la responsabilidad de los padres a los hijos, en la enseñanza, en los consejos, desde luego, pero también en el ejemplo. Y la amonestación, hermano, de que nos dice ahí Efesios capítulo 6, se refiere a la instrucción de palabra. Y una palabra, hermano, también es de dar aliento, o como puede ser una palabra de represión o de reproche. A ver, hermano, cuando nuestros hijos nos dicen, mira, papá, tengo ese problema. Sabe que muchos de nosotros lo que hacemos es reprender o reprochar. Y muchos lo que no hacemos es dar aliento a nosotros. Y eso es lamentable. Y eso es triste. Porque las personas más inmediatas a nuestros hijos somos nosotros, o debemos ser nosotros como padres. Pero sabe, hermano, que por temperamento o carácter, muchos hijos prefieren contarle a sus amigos, prefieren contarle a personas fuera del hogar que a sus padres, cualquier situación que ellos padezcan. A veces como padres establecemos una barrera que no debe ser así. Y existen, hermanos, algunos proverbios, voy a avanzar un poquito, existen unos proverbios que el Espíritu Santo le ha parecido bien que nosotros tengamos para poder, hermanos, hacer uso y ver nuestra responsabilidad que tenemos ante Dios y ante nuestros hijos. Y decimos hijos, pero en realidad deben ser para Dios. Y de hecho, hermanos, ¿por qué es tan importante sembrar en el corazón de nuestros hijos devoción? Malaquías dice que Dios busca descendencia para él. Proverbios capítulo 22, versículo 15, dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él.
Dice, a veces yo me tengo que portar así porque mi hijo es necio, mi hijo es un necio, donde quiere hacer las cosas, estén bien o estén mal, así las quiere hacer, y no es así. Pero sabe, hermanos, que a veces nuestros hijos tienen el temperamento de los padres. Muchas veces nuestros hijos, nosotros como padres juzgamos a los hijos y decimos, es que mi hijo no hace las cosas bien, pero nosotros como padres no las hacemos tampoco. Hermanos, nosotros lo que el Espíritu Santo nos está poniendo, la responsabilidad en nosotros ahora es que nosotros tengamos una sabiduría para poder instruir a nuestros hijos en la necedad, que nosotros vamos a guiar a nuestros hijos en tiempos de la rebeldía, hermanos, e instruirlos y amonestarlos no quiere decir que solamente siempre le vamos a estar hablando, porque la vara es necesaria, pero tampoco quiere decir que por cualquier cosa nosotros le queramos pegar a nuestros hijos. Y en el 22:6 atrasito, hermano, dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruya, enséñale a su hijo que existe un Dios, existe, enséñale a su hijo la importancia de la obra de Dios, la importancia del respeto a Dios, la importancia que tiene la iglesia. Pero alguien dirá, hermano, pero ya no tengo hijos, pero tiene nietos. En el Proverbios 19:18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no te apresures tu alma para destruir. ¿Sabe, hermano, que cuando nosotros como padres solamente reprendemos y reprochamos, estamos destruyendo al hijo, estamos destruyendo a la hija? Muchos hijos en los padres se encuentran alguien tosco, encuentran a alguien grosero. Pueden esperar todo del padre o de la madre, pero no pueden esperar palabras de alguien. Hasta este punto, ¿cómo es usted como padre y madre? ¿Qué ejemplo les está dando? ¿Cómo les corrige? ¿Cómo los amonesta? Nosotros como hijos de Dios tenemos ese principio, debemos tener, hermanos, ese principio cristiano. Porque esto, hermanos, de los proverbios, eso de Efesios capítulo 6, es parte, hermanos, del conocimiento que nos hace ser sabios. Y padres, dice Efesios, no se esperen, no provean, no provoquen a sus hijos a ira. ¿Por qué, Señor? Porque de acuerdo a su trato a sus hijos, la devoción va a entrar al corazón de hermanos. Mire, yo sé que muchos en todo el mundo, muchos hermanos se sienten muy orgullosos que sus hijos tengan una carrera, como ya le dije, universitaria exitosa. Pero como cristianos yo quiero decirle que usted debe sentirse más orgulloso que sus hijos que estén buscando a Dios, que sus hijos tengan una vida cristiana, no perfecta, pero que se esfuercen en servir al Señor, porque al final de todo esto es lo que nos lleva a la vida eterna. El otro aspecto, hermano, hablé mucho de eso, perdonen, lo encontramos en Efesios capítulo 5, versículo 22. Pero antes de pasar a este punto, yo quiero hacerle una pregunta.
como padre y como madre. ¿Cuántas veces usted se ha reunido con sus hijos para orar? ¿Cuántas veces usted se ha juntado con sus hijos, con sus hijas, no sé, para leer la palabra de Dios? Ahí está el detalle. Pero en Efesios capítulo 5, versículo 22, hermanos, encontramos otro aspecto. Esta primera parte estoy hablando acerca de la responsabilidad de los padres, de tanto de papá, de mamá, de inculcar la devoción, el respeto, el amor hacia Dios, en base a la instrucción, la corrección, pero en base también al ejemplo. Pero en Efesios capítulo 5, versículo 22, hermanos, nos da otro aspecto diferente. Y dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Aquí, hermanos, encontramos otro punto que es sumamente importante, porque también tiene que hablar sobre la devoción al Señor. Y la piedad, hermanos, al Señor hace posible que la esposa se sujete y le sea leal a la esposa. La piedad hace, hermano, justo al varón hacia la esposa. Hermanos, cuando en un hogar hay rivalidad entre esposo y esposa, no hay paz, no hay permanencia, no hay estabilidad. Y lo peor de eso, Hermano, se cortó. No, hermano, le escuchamos. No escucha, hermano. Al hermano Abel no lo estamos oyendo. No, por eso le digo, cuando él habló, ahorita sí ya no, porque se congeló, pero sí, cuando preguntó, sí, se le escuchaba. Se desconectó ahorita, tal vez se vuelve a conectar.